Saludos, exploradores de la mente. Hoy abrimos una puerta que pocos se atreven a cruzar, esa que revela cómo las fuerzas ocultas de la psicología oscura moldean la ambición humana, levantando imperios o hundiendo sueños en el fracaso. Antes de sumergirnos en este viaje fascinante, quiero invitarte a que le des like a este video y te suscribas al canal, porque lo que estás a punto de descubrir no es contenido común, es conocimiento diseñado para cambiar la forma en que entiendes el poder, la ambición y hasta tus propias decisiones. Piensa en esto. Cada gran logro de la historia, desde los faraones que levantaron pirámides hasta los empresarios que dominan el mundo actual, comparte un mismo combustible, una ambición tan ardiente que puede convertirse en la luz que guía o en el fuego que consume. Pero ¿qué hace que esa ambición se incline hacia el éxito o hacia el desastre? Aquí entra la psicología oscura, el estudio de las sombras que habitan dentro de nosotros y que, bien utilizadas, pueden ser herramientas de poder, y mal manejadas, cadenas que nos arrastran a la destrucción. La ambición, en su forma más pura, no es mala. Es el motor que impulsa a alguien a levantarse antes que los demás, a persistir cuando todos se rinden. Sin embargo, cuando se mezcla con elementos de manipulación, narcisismo o sed de control, se convierte en algo mucho más complejo. Imagina a un joven estudiante brillante que descubre que puede manipular las emociones de sus compañeros para sobresalir. Al principio su ambición lo lleva al reconocimiento, al aplauso, pero pronto, esa misma estrategia que lo hizo destacar se convierte en un arma de doble filo, aislándolo y llenándolo de enemigos ocultos. Aquí la psicología oscura no es un villano en sí, sino un espejo que refleja hasta dónde alguien está dispuesto a llegar por lograr lo que desea. Lo interesante es que este juego de luces y sombras no ocurre solo en los grandes escenarios del poder político o empresarial, sucede en la vida cotidiana. Tal vez conoces a alguien en tu trabajo que siempre consigue el ascenso, no porque sea el mejor, sino porque sabe leer a las personas, detectar sus debilidades y usarlas en su favor. Ese es un ejemplo de cómo la ambición, aliada con técnicas psicológicas oscuras, puede guiar el camino hacia el éxito. Claro, el costo muchas veces es alto, la confianza de otros, la paz interior, o incluso la propia capacidad de distinguir entre la máscara y la verdadera identidad. La ambición es como un río subterráneo, invisible en la superficie, pero con la fuerza suficiente para abrir túneles en la roca más dura. Algunos lo aprovechan para crear caminos, otros terminan atrapados en su propio laberinto. Ahora imaginemos la ambición como un juego de ajedrez. No gana el que más piezas tiene, sino el que sabe anticiparse, manipular la atención del rival y usar la mente como un campo de batalla. La psicología oscura entra en escena precisamente aquí, porque enseña a ciertos individuos a mover sus fichas no solo con lógica, sino con una precisión emocional que desarma al contrario antes de que éste se dé cuenta. Un ejemplo claro lo encontramos en los líderes carismáticos. Muchos de ellos no llegaron a la cima únicamente por su talento o inteligencia, sino porque supieron dominar las percepciones. Utilizaron la empatía fingida, el encanto superficial y la sugestión como armas estratégicas. Hicieron creer a sus seguidores que compartían un sueño común, cuando en realidad ese sueño era la fachada de una ambición personal desmedida. El resultado: éxito rotundo en el corto plazo, pero con frecuencia una caída inevitable cuando las máscaras se resquebrajan. Pero no se trata solo de manipular a los demás. A veces, la psicología oscura se convierte en un arma dirigida hacia uno mismo. Las personas ambiciosas suelen recurrir al autoengaño, convenciéndose de que sus actos son nobles, aunque en el fondo respondan a deseos de control, poder o venganza. Este autoengaño puede ser increíblemente útil. Elimina la culpa, refuerza la motivación y permite tomar riesgos que otros jamás se atreverían a asumir. Sin embargo, también puede nublar el juicio y hacer que alguien confunda éxito con acumulación, respeto con miedo,
Amor con dependencia. Una historia ilustra bien este punto. Imagina a una mujer que comienza su carrera como abogada con un fuerte deseo de justicia. Pero poco a poco, la ambición la empuja a usar artimañas legales, a manipular testigos, a moldear verdades a su conveniencia. Logra victorias impresionantes, fama y dinero. Y aunque a los ojos del mundo parece exitosa, en su interior ya no queda rastro de la joven idealista que soñaba con defender inocentes. Su propia mente, guiada por la ambición y la psicología oscura, la ha convertido en una pieza más de ese juego que un día juró combatir. La paradoja es evidente. Lo que eleva a alguien también puede destruirlo. La diferencia radica en cómo maneja ese poder invisible que fluye bajo la superficie de cada decisión. Hay algo fascinante en cómo la ambición se alimenta de lo que otros no ven, mientras la mayoría se enfoca en lo evidente, el esfuerzo, la disciplina, el talento. Las mentes verdaderamente ambiciosas saben que el éxito también se juega en los rincones más oscuros de la mente. La psicología oscura ofrece esas cartas escondidas que, cuando se saben usar, convierten a una persona común en alguien capaz de inclinar la balanza a su favor en cualquier circunstancia. Un recurso clásico es el uso del miedo. No necesariamente el miedo brutal y evidente, sino esa sutil sensación de inseguridad que alguien puede sembrar para mantener a otros bajo control. Piensa en un jefe que nunca grita ni amenaza abiertamente, pero que con una mirada, un silencio prolongado o un gesto ambiguo logra que sus empleados se cuestionen a sí mismos, se esfuercen más y vivan con la ansiedad de no decepcionarlo. Ese es el tipo de dominio silencioso que construye imperios y que paradójicamente puede desmoronarlos cuando la tensión se vuelve insostenible. Otro mecanismo poderoso es la seducción, entendida no solo en el sentido romántico, sino como la capacidad de hacer que los demás quieran seguirte, incluso cuando no entienden del todo por qué. Aquí entra la mezcla de carisma con manipulación, promesas ambiguas, frases inspiradoras que parecen diseñadas para cada persona, y esa habilidad de hacer sentir especial al interlocutor aunque solo sea una estrategia calculada. Muchos líderes, artistas y empresarios han usado esta técnica para abrir puertas que, de otro modo, habrían estado cerradas para siempre. Sin embargo, el verdadero enigma está en la línea difusa que separa la estrategia del autoengaño. Cuando alguien empieza a usar estas herramientas de forma constante, puede terminar creyendo que su propio valor depende de mantener el control sobre los demás. Así, la ambición deja de ser un impulso hacia el crecimiento y se transforma en una adicción al poder. Y como toda adicción, llega un momento en que la dosis ya no basta, y la persona necesita arriesgar más, manipular más, perder más, solo para mantener viva esa sensación de superioridad. En ese punto, el éxito y el fracaso ya no son opuestos. Son parte del mismo juego, donde lo que parece una victoria puede ser en realidad el inicio de una caída silenciosa. Lo curioso es que la ambición rara vez viaja sola. Suele ir acompañada de aliados invisibles que la fortalecen o la corrompen. Uno de esos aliados es la comparación constante. El ambicioso no se mide por lo que logra, sino por lo que otros no han conseguido. Ese impulso competitivo puede transformarse en una fuerza imparable, pero también en un veneno lento que lo empuja a tomar decisiones irracionales solo para mantenerse un paso adelante. La psicología oscura aprovecha esa necesidad de validación externa para dictar comportamientos que, aunque parezcan racionales, están guiados por pulsiones mucho más primitivas. Miremos, por ejemplo, el caso de un emprendedor que inicia un negocio con entusiasmo genuino. Al principio su objetivo es simple: mejorar la vida de los demás con su producto. Pero cuando observa que un competidor comienza a crecer más rápido, su ambición cambia de rostro. Ya no trabaja para construir, sino para destruir. Invierte en campañas de desprestigio, manipula información y explota debilidades ajenas. Tal vez gana la batalla del mercado, pero en el proceso pierde la brújula moral que lo hacía sentir orgulloso de su proyecto.
Aquí la psicología oscura no aparece como un monstruo ajeno, sino como una voz interna que lo convence de que cualquier medio está justificado si el fin es la victoria. Y lo más inquietante es que este patrón no solo se ve en el mundo de los negocios o la política, se manifiesta en lo cotidiano, en la familia, en las amistades, en las parejas. ¿Cuántas veces alguien finge vulnerabilidad para despertar culpa en otro y así obtener lo que quiere? ¿Cuántas veces un te necesito en realidad significa quiero controlarte? La ambición, cuando se mezcla con estas estrategias ocultas, convierte las relaciones humanas en escenarios de poder disfrazados de afecto o cuidado. En el fondo, todo se reduce a una pregunta que pocas personas se atreven a plantearse con sinceridad. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para obtener lo que quiero? La respuesta a esa pregunta no siempre se formula con palabras, sino con acciones, porque la ambición tiene la particularidad de revelarse en los momentos de presión, cuando la máscara se agrieta y la verdadera naturaleza de una persona sale a la luz. La psicología oscura enseña que, en esos instantes críticos, algunos encuentran la frialdad necesaria para tomar decisiones que otros jamás se atreverían a considerar. Imagina a un deportista de élite a punto de perder una competencia decisiva. En lugar de aceptar la derrota, su mente activa mecanismos oscuros, manipula reglas a su favor, usa distracciones psicológicas contra el rival o incluso crea un ambiente hostil para quebrarlo emocionalmente. A los ojos del público, quizás parezca simplemente competitivo, pero en realidad me ha abierto la caja de herramientas de la psicología oscura para mantener viva su ambición de victoria. El éxito llega así, pero no siempre acompañado de admiración genuina. Lo mismo sucede en la vida cotidiana. Hay quienes utilizan la mentira estratégica no por malicia pura, sino porque la ambición los lleva a justificarla como un mal necesario. Una persona que quiere un puesto de trabajo puede exagerar sus habilidades o inventar logros, convenciéndose de que lo hace solo esta vez porque la oportunidad lo vale. Y si funciona, el éxito refuerza la conducta, creando un ciclo donde la ambición y la manipulación se retroalimentan hasta volverse inseparables. Este tipo de dinámicas nos muestra que el éxito y el fracaso no son polos contrarios, sino dos caras de la misma moneda. Cada decisión ambiciosa abre la posibilidad de un triunfo brillante o de una caída devastadora. Y lo más intrigante es que, muchas veces, quien alcanza la cima no se da cuenta de que ya ha comenzado a cavar su propio precipicio. La ambición, cuando se observa con lupa, parece tener vida propia. Es como un huésped silencioso que se instala en la mente y comienza a dictar deseos, estrategias y hasta emociones. La psicología oscura no solo explica cómo esa voz se fortalece, sino también cómo logra convencer a alguien de que es invencible, de que merece más que los demás y que cualquier límite es simplemente un obstáculo que debe romperse. Esa es la semilla que puede dar origen tanto a líderes legendarios como a tiranos temidos. Una historia que ilustra bien esta dualidad es la de un joven visionario que sueña con revolucionar la tecnología. Al inicio, su ambición lo impulsa a innovar, a trabajar sin descanso, a arriesgar todo por una idea. Pero con el tiempo, descubre que su carisma le permite manipular inversores, que su capacidad de leer a la gente le facilita explotar debilidades, y que su fama lo protege de las críticas. Lo que comenzó como un sueño noble se transforma en un imperio construido no solo sobre ingenio, sino sobre el control psicológico de quienes lo rodean. Sus empleados ya no lo siguen por inspiración, sino por miedo a perder su lugar. Sus aliados no lo respetan, lo temen. Y aunque desde fuera parece que vive en la cima del éxito, en su interior ya no distingue si su poder proviene de su talento o de su habilidad para dominar a los demás. Este tipo de relato no es ficción pura, refleja cómo la ambición puede convertirse en un espejo deformante. Cada decisión, cada manipulación, cada juego mental suma ladrillos a una torre que tarde o temprano puede derrumbarse bajo su propio peso. Y es aquí donde la tensión crece,
Porque mientras más alto asciende alguien impulsado por la psicología oscura, más grande es la sombra de su posible caída. La pregunta que queda flotando es si la ambición, cuando se alimenta de estas fuerzas ocultas, es realmente un camino hacia el éxito, o si en realidad es una trampa disfrazada de triunfo. La ambición es una fuerza tan poderosa que puede levantar imperios o desatar ruinas irreparables. La psicología oscura nos muestra que detrás de cada triunfo brillante puede esconderse un juego de manipulaciones, engaños y estrategias invisibles. Y sin embargo, también revela que esas mismas herramientas, usadas con conciencia, pueden ser la chispa que encienda la grandeza. Todo depende de quién sostiene el timón. La mente lúcida que busca crecer o la sombra que exige control sin importar el precio. Lo cierto es que el éxito y el fracaso no son destinos opuestos, sino sendas que se entrelazan en cada decisión ambiciosa. El que comprende las reglas ocultas de la mente puede elegir cómo usarlas, para construir un legado que inspire o para tejer una red que termine atrapándolo. Y quizás el secreto más inquietante de todos es que muchas veces el momento exacto en que creemos haber conquistado la cima es el instante en que comenzamos a caer. Si este viaje por las mentes ambiciosas y las sombras de la psicología oscura te ha hecho reflexionar, entonces es momento de que tomes acción. Suscríbete al canal, dale like a este video y acompáñanos en las próximas exploraciones donde seguiremos desentrañando los misterios más ocultos de la mente humana. Porque aquí no solo hablamos de psicología, hablamos de poder, de verdad y de ti.